Muy bien, muy buena noche. Entonces, nuevamente, ya estamos dejando la prueba, la muestra para los que se conecten más tarde o para los que lo vean en el diferido. Así que gracias le damos al Señor. Vamos a tener un momento de acción de gracias al Señor, de oración. Yo creo que hoy es un día en el que hemos estado orando, hemos estado leyendo, escuchando. El secreto acá está en, como dice el apóstol, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, sea de palabra o de hecho o de pensamiento. Quiere decir que desde que nos levantamos, todo el tiempo estamos involucrando a Dios en el asunto. Entonces nos levantamos generalmente con la reflexión, una oración personal, viene la reflexión, generalmente hay una imagen o un audio durante el día, otra reflexión en la tarde, aparte de los devocionales que ustedes pueden hacer y de las experiencias que cada uno tiene en el tiempo que se para Dios. Ese es el secreto para tener una vida que dé fruto, según dijo Jesús, está explicado de esa manera. Él dijo, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y les aseguro que llevarán mucho fruto. Luego aclara y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, depende de nosotros, en buena parte, que a pesar de que estemos tan ocupados en la experiencia humana, en la vida humana, con los quehaceres diarios, aún así tengamos la conciencia de que invocamos el nombre del Señor todo el tiempo, lo involucramos en nuestros asuntos y como dice el profeta Nahum, Dios es bueno y conoce a quienes confían en Él. Entonces todo el día está nuestro pensamiento en el Señor. Bienvenidos a la reunión, así que hagamos un momento de gratitud al Padre. Altísimo Señor, Creador de todas las cosas, Padre eterno, hoy estamos delante de ti en el Espíritu, gracias a la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo, gracias a la fidelidad de tu palabra profética, gracias a que el Cordero quitó el pecado del mundo. Hoy nos presentamos ante ti en un estado de santidad, de pureza, sin mancha alguna, por la gracia que nos has regalado. Padre, que tus palabras permanezcan en nosotros. Que esas palabras nos animen, nos nutran, nos alienten, nos levanten, nos fortalezcan. Que esas palabras en nosotros, en la experiencia de cada uno, no en un texto con letra allí simplemente, sino en la experiencia de cada uno, nosotros podamos degustar esa palabra y podamos decir, verdaderamente las palabras de Dios son espíritu y son vida para mí y son vida para los que las escuchan. Muchas gracias desde esta sede física de Vínculo Perfecto. Muchas gracias desde la sala virtual, con todos los que están allí conectados. Y muchas gracias con quienes más tarde o en los próximos días mirarán el video y lo escucharán. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que así sea siempre. Amén. Y amén. Bueno, vamos entonces a la palabra. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, al capítulo 4, al versículo 12. Creo que al decir el texto, algunos ya inmediatamente se ubican en la Biblia, porque es un texto que lo aprendimos, entre los primeros textos que aprendimos, estuvo Hebreos capítulo 4, el versículo 12. En diferentes versiones de la Biblia lo encontramos. Hoy lo leemos en la versión NTV. Hoy vamos a hablar un poco en sí de la palabra, o sea, de los escritos, de la Biblia y de cómo llenarnos de la palabra es para nosotros muy seguro si nosotros nos metemos en la palabra.
si nos llenamos de la palabra, si mantenemos nuestra fe y nuestra conciencia despierta en la palabra. ¿Por qué es necesario eso? Porque todo el tiempo nuestros sentidos están siendo alimentados por las circunstancias que el sistema nos presenta y nos ofrece. Al menos los 5 sentidos naturales que tenemos, los que aprendimos en la escuela, siempre están siendo el oído, la visión, el gusto, el olfato, el olfato del tacto, todo esto constantemente está siendo alimentado. ¿Y qué dice el sistema? El sistema tiende más a ser negativo que favorable. Las noticias desfavorables se dan con mayor rapidez, los argumentos desfavorables llegan con mayor rapidez. Incluso las personas todos los días tenemos una lucha en la mente, no tanto en el corazón. Por eso Dios habla de la mente y habla del corazón. En la mente tenemos una lucha porque la mente es muy racional, la mente no considera la vida del espíritu, la mente no contempla mucho el aspecto de la fe, sino que la mente tiende a que si lo veo, si lo puedo tocar, esto es de esta manera y es como siempre se ha hecho. En cambio, la parte del espíritu, la parte del corazón, sí tiende a creer. Entonces hay que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Quien llena la mente de la palabra de Dios y la repite constantemente en la mañana, en la tarde y en la noche, siguiendo la orden o el mandamiento bíblico que dice, hablarás cuando te levantes, yendo por el camino y al acostarte. Entonces, uno lo leyó y lo dejó allá, y ahora uno a veces no tiene mucha conciencia de eso, pero el mandamiento como tal no ha cambiado. La palabra hay que hablarla al despertarse, para hacer que la palabra tenga un efecto en nosotros favorable para el día que estamos enfrentando. La palabra hay que hablar en el día para que la palabra nos ayude a estar en la vida de la fe, en la vida del espíritu. Porque durante el día uno sale y se enfrenta a las circunstancias, donde entra mucho la mente, donde entra mucho la parte de la razón, el dictamen del médico, el pronóstico del médico, los pronósticos de los políticos, lo que uno ve, lo que uno escucha. La gente constantemente habla y busca la afirmación de nosotros. Es común para nosotros acá en nuestra región, no sé si en otras regiones usan otras palabras, pero la gente cuando habla con uno, o las personas cuando hablan con uno, de alguna manera quieren que uno esté de acuerdo con ellos, y al menos en esta región le dicen a uno cierto. Incluso si uno no presta atención, le dice cierto que sí. O sea, quieren que uno diga también sí a lo que ellos están diciendo. Y a veces lo que ellos dicen es solamente como de la mente racional, natural, la que no ve sino calor las cosas de este sistema. Pero poco tienen que ver a veces con la vida del espíritu. Entonces, por eso, hablarás de la palabra cuando te levantes, cuando estés en el camino, quiere decir cuando usted va en el carro, cuando está hablando con su familia, y hablará nuevamente al acostarte. Porque si la palabra tiene un efecto en la vida de uno durante el día, imaginen ustedes el efecto que tiene una escritura o una palabra de Dios en la mente y el corazón de uno cuando uno va a descansar. El efecto de paz o tranquilizante o de confianza. A veces las personas dicen, échese las goticas debajo de la lengua, tómese el medicamento, acuérdese de tomarse esto o aquello para que descanse o para que duerma. Bueno, haga lo que tenga que hacer por el cuerpo, pero usted a nivel de su corazón, diga, yo tengo que aplicarme la palabra, la mente y el corazón. ¿Qué dice Dios? Entonces, mire lo que dice la carta a los Hebreos, hablando de el capítulo 4, el versículo 12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso,
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿O los deseos de quién? Del corazón. No importa quién sea usted o quién sea yo, no importa qué títulos tengan las personas, todo ser humano, en algún momento de su experiencia humana, sin importar la condición económica que tenga, favorable o desfavorable, o la condición de salud, o la condición social, o sin importar los títulos que tenga, en algún momento todo ser humano va a necesitar una intervención de Dios en algún área de su vida. En algún momento va a necesitar la intervención de Dios. Es decir, no hay un ser humano que pueda nacer y morir sin que en su vida haya un momento en el que no necesite a Dios. Que haya gente que por sus creencias o por su rebeldía no busquen a Dios o no reconozcan a Dios es otra cosa diferente. Pero Dios, que es el creador de este planeta, dice la palabra de Dios que Dios colocó eternidad en el corazón de nosotros, no en la mente, en el corazón, eternidad, para que el hombre no comprenda plenamente su vida y no halle nada después de él. Es decir, que el ser humano siempre va a necesitar que Dios intervenga. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta la palabra. La descripción que hace acá el escritor de la carta a los Hebreos, pues es un poco más amplia que la versión Reina Valera de 1960. Tomemos rápidamente unas palabras acá para que sigamos hablando. Es viva y poderosa. Dos cosas importantes. Que la escritura, la Biblia como tal, aunque es papel y tinta y algunos la usan para otras cosas, para otros oficios como tal, sin embargo lo que está escrito acá, a diferencia de cualquier otro libro, porque los otros libros son letra muerta, pero este se considera letra viva, porque tiene una particularidad muy importante y es que quien la lee, su mente y su corazón son tocados. De alguna manera es movida la persona. Nosotros que leemos la Biblia continuamente y que llevamos años leyéndola, nosotros sabemos que cuando uno está en angustia, en preocupación, en ansiedad, en un momento de dolor, de preocupación, ante una noticia que no es muy buena, ante un momento difícil, si uno logra llevar la mente a la palabra y leerla, hacia el principio estoy preocupado, estoy llorando, si uno logra comienza a leerla, a leer la palabra le va dando tranquilidad. Es como si le pusieran una inyección. Doctor, pon una inyección para que se tranquilice, para que se... Doctor, dele una inyección para que esté más tranquilo, démosle una aromática, dicen las personas. Si usted quiere algo que lo tranquilice, lea la palabra. Lea la palabra. Ella le da paz. ¿Por qué? Porque una de las características de la Biblia, de lo que tiene escrito, es que la Biblia dice de ella misma que la palabra que está escrita ahí es viva. Y dos, es poderosa. La otra dice que es eficaz, poderoso. Hay cosas que son útiles, pero no son eficaces. La Biblia no solo es útil, es eficaz. O sea, va exactamente, es acertada la Biblia. Y es poderosa porque sabemos nosotros que la Biblia, o lo que la palabra de Dios dice, puede transformar o cambiar las circunstancias y puede cambiar y transformar las cosas. Nosotros lo hemos visto varias veces en nuestra vida. Imposible sería decir que no, después de tantos años de vida cristiana, que uno no pudiera decir, sí, yo sé que es poderosa porque entonces uno hace memoria. Y Dios realmente, literalmente Dios, en muchas ocasiones ha intervenido cuando confesamos su palabra.
Es muy poderosa la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello que está registrado en uno de los evangelios. En un momento lo miramos. Otra cosa que dice acá es que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Así que para nosotros lo mejor que podríamos decir es que es más cortante que un cuchillo de dos filos. Para a entender mejor el término, ya que nosotros las espadas las vemos en las películas o en los museos. Es más cortante que un cuchillo afilado de doble filo. Es decir, es tan peligroso porque por donde se pase, corta. Así es la palabra de Dios. Al punto que dice que puede separar el alma del espíritu y aún es más, puede llegar tan profundamente en el ser humano que puede discernir las intenciones del corazón o los deseos más íntimos. O sea, los puede separar. Por eso la Biblia dice que no hay nada oculto a los ojos de Dios, porque la palabra de Él se mete en nosotros. Ahora, ¿en qué nivel se mete en nosotros? Es una palabra, es espíritu, es viva, pero miren lo que hace la palabra. La palabra se mete hasta los tuétanos de los huesos. Es decir, que la palabra afecta nuestra alma, pero la palabra también toca nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Podemos imaginarnos nosotros la palabra de Dios trabajando en nosotros, en la mente, trabajando en el corazón, e incluso podemos imaginar cómo la palabra nos envuelve y nos llena al punto que se nos mete hasta las coyunturas y pasa por las coyunturas y se mete hasta los mismos tuétanos, o sea, hasta la parte interna de los huesos, donde se fabrica la sangre y donde salen otras sustancias que sostienen todo el cuerpo. La palabra toca todo. La palabra abarca el espíritu, el alma y el cuerpo, lo toca totalmente. Entonces, miren ustedes la importancia de que nosotros podamos leer la palabra. Leer la palabra no es como leer una novela, ¿cierto? Leer la palabra no es como leer un clásico, una obra, Romeo y Julieta. Leer la palabra realmente genera en uno una vida nueva. Incluso la palabra hace que uno realmente experimente lo que se llama el nuevo nacimiento. Entonces, cuando usted se acerque al libro sagrado, sea que lo tenga en el dispositivo móvil o que lo tenga en físico, acérquese a un libro que contiene palabras que salieron de la boca de Dios y que esas palabras, aunque han pasado a veces 1000, 2000 años, 3000 años, 2000 años, 1900 años, aún así esa palabra, cuando uno la lee, debe producir en uno lo que produjo la palabra en Elizabeth cuando María habló. Uno debe sentir la vibración de la palabra, la energía de la palabra, el poder de la palabra. Recordemos que los soldados romanos, hombres que no eran creyentes, no eran judíos, no tenían mucho que ver con la presencia de Dios, dijeron a quienes les habían enviado, les dijeron, no lo pudimos capturar ni hacerle daño porque nunca habíamos escuchado a un hombre hablar de esa manera. O sea, esa palabra que él decía nos tocó, nos cautivó. Imagínense unos soldados que tienen una orden de ir a capturarlo y regresan donde su comandante, donde su superior y le dicen, no, no lo podemos traer. ¿Por qué? No, es que cuando lo escuchamos, él nos sedujo, él, no, es que uno lo escuche y no puede. Sí. Ese es el efecto de la palabra de Dios en uno. Entonces, qué bueno que nosotros podamos mirar la palabra de esa manera. Hay la reflexión de hoy, hay un texto, vamos a buscarlo por favor. En la reflexión del día de hoy, ustedes ya lo leyeron porque pues pienso yo que a estas horas del día ya todos leyeron la reflexión de esta mañana. Sin embargo, de pronto alguien no lo ha hecho. Lucas 5, 4 al 11, por favor. Lucas 5 del 4 al 11. Lucas 5 del 4 al 11. Allí hay una historia que nos narra Lucas. De Jesús y sus discípulos. Esta es la historia de cómo el Señor Jesús
mediante una palabra, produjo una pesca que llegó a ser considerada una pesca milagrosa. Entonces, hoy les compartía en un audio que les envié esta tarde también, sin embargo, vamos a tomarlo nuevamente. A veces cuando las cosas no salen como uno espera, o no se dan dentro del tiempo que uno espera, o no se manifiestan, así como decía esta mañana la reflexión que en una de sus frases decía así: si tenemos la fe en Dios y somos sus hijos y sus representantes, pues por naturaleza debiéramos de tener un estilo y clase de vida a la altura de lo que somos, hijos de Dios, siendo ejemplo y modelo a seguir para otros, ya que somos los hijos de Dios. Pero a veces uno llega a la experiencia que tuvieron estos discípulos. Eran hombres experimentados en el trabajo de la pesca, sabían pescar, lo hicieron todo correctamente. Generalmente pescan en la noche o en la madrugada, ellos lo hicieron. Ya era de día cuando Jesús se acercó donde ellos. Eran hombres que sabían cómo echar las redes, eran hombres que sabían el oficio de la pesca, sabían en qué lugar del lago o del mar debían estacionarse y todo lo que había que hacer, el cebo que había que usar, todo, y lo hicieron. Sin embargo, esta noche, a pesar de hacer todas las cosas correctamente, en el orden que hay que hacerlo, en los tiempos que hay que hacerlo, aún así, no pescaron. Lo único que sí pescaron, pero que para ellos no era ganancia, sino un problema, es que les tocó lavar las redes porque seguramente sacaron algas y otro tipo de cosas que puede ser considerado basura, pero que no era útil para ellos porque no es lo que ellos iban a buscar. Pero lo que no iban a buscar sí salió y lo que iban a buscar no salió. Entonces, es lógico y normal eso, que cuando Jesús se acerca en la mañana y les pregunta, ¿cómo están, muchachos? Pues ellos le contestaban al Señor como le contestaría a cualquier persona: cansados, trasnochados. Porque cuando hay pesca, uno, aunque esté cansado y trasnochado, lo toma como parte del proceso porque están los pescados. Entonces, ahí está el fruto. Entonces uno no dice, estoy cansado, sino que, ¿cómo están? Muy bien, tenemos una tremenda pesca. Pero como no había pesca, entonces estamos cansados, estamos trasnochados, tenemos responsabilidades que no podremos cumplir hoy. Teníamos unos pedidos de peces, no los podemos entregar, teníamos un dinero que pagar con la venta de los peces, no vamos a poder pagarlo. Es decir, no pudimos dar cumplimiento a los clientes, o sea que estamos mal emocionalmente, no estamos bien, tenemos hambre. Aparte de eso, estamos lavando las redes para dejarlas listas para volver nuevamente a salir en la noche a hacer lo que nosotros hacemos o en la madrugada del día siguiente. Pero allí viene lo que es la palabra de Dios. A veces las cosas no nos salen como deseamos porque de pronto no las hacemos correctamente. A veces puede ser eso, falta de conocimiento, falta de experiencia, errores que uno comete, sí. Pero generalmente nosotros hacemos las cosas como sabemos que se deben hacer. Les dedicamos el tiempo, les ponemos el corazón, la mente, los materiales, hacemos el protocolo completo y aún así a veces no. Hay personas que pronto pueden abrir su almacén o su taller en la mañana y literalmente llegan en la tarde y les toca cerrar, pero no hicieron ventas o no hicieron compras de acuerdo a lo que sea el proceso que se realice allí. ¿Qué hicieron mal? No hicieron mal nada. Abrieron, mostraron, exhibieron, incluso le decían a la gente, bien pueda, la orden, siga, pero no hubo negocios, no se dieron. Entonces, a ellos les pasó lo mismo, lo hicieron correctamente. Lo importante de esto está aquí, es que cuando ellos estaban terminando la labor para irse, el Señor hizo presencia. Y cuando el Señor hace presencia, ahí todo cambia. Así sea el momento de estar lavando las redes, cansados, con hambre, trasnochados, con los negocios en el piso. Si el Señor hace presencia, es garantía de que algo puede suceder. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa. Digámoslo de esta manera, porque no, ustedes son gente de reino. Ustedes no necesitan el culto para que la presencia de Dios baje. Y ustedes no necesitan el culto para que la presencia de Dios se sienta. Déjenme decirlo así llanamente, porque es una verdad que está en la misma palabra de Dios. El Señor ya está. O sea que esa es la garantía
de que aunque de pronto haciendo las cosas bien y no salen a veces, porque no siempre, a veces se pesca, a veces se pesca más, a veces se pesca menos, pero a veces no salen, pero si Él está, eso es más que gente para no decir, Dios está, Él ha dicho. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice. En este caso, Él les dijo, vuelvan nuevamente a remar. Claro, y eso es muy normal que ellos se hubiesen opuesto inicialmente. Ya iban saliendo. Y Él les dice, devuélvanse ahora, en este momento. Entonces, en ese momento, quizás no eran las mejores circunstancias porque ellos podrían haber dicho, Señor, es el momento de ir a dormir porque ya es de día, los peces nos van a ver el movimiento, los peces están escondidos. Pero Él les dijo, en este momento, regresen nuevamente a hacer exactamente lo que ustedes saben hacer, pero con una pequeña diferencia. Van a ir porque yo los envío. Y número 2, cuando estén en el punto de la pesca, van ustedes a tirar sus redes al lado derecho. Y recuerden que el lado derecho es el lado de la gracia. Es el lado del favor. Entonces ustedes que son espirituales la van agarrando. Cuando uno está en el favor o en la gracia o al lado derecho y Él está presente, lo que hay que estar atento es a lo que dice la palabra de Dios. Pastor, entonces esperamos que Jesús se aparezca resplandeciente o que una voz aparezca allí. La palabra escrita. Hablarás de ella cuando te levantes. O sea, antes de ir a la labor. No, pero es que me cogió la tarde, me cogió el día, no me queda tiempo. Oye, levántate un poquito más temprano, porque hablar de ella cuando te levantes te asegura que la palabra que es viva, que casi poderosa, más la presencia de Él, va a generar grandes resultados. Oye, pero ¿qué ha pasado unas horas y no pasa nada? Hablarás de ella por el camino. Y hablarás de ella por la tarde o por la noche. Esta es la fe de los hijos de Dios. Dios puede hacerlo todos los días. Dios puede hacerlo de a poquitos y Dios puede hacerlo todo en un momento. Porque el tiempo lo maneja Él. Esa es la fe. La fe en una palabra viva que dice, por ejemplo, en Filipenses, dice así, que Dios hará más abundantemente de lo que nosotros pensamos o entendemos. Señor, mi meta son tantos por día, tantos por semana, tantos por mes. Pero yo sé, conforme a tu palabra, hablarás de ella. Hablarás de ella. Yo sé, conforme a tu palabra, que puedes hacer mucho más abundantemente de lo que yo pienso o entiendo. Según el poder que actúa en nosotros, que es el mismo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¿Dónde está el efecto de la palabra? La palabra hay que hablarla. Pero los sentidos naturales con nuestra mente se alinean más con las cosas del sistema, anulando en nosotros la palabra, porque la pensamos pero no la hablamos. Pero si hablamos lo que no es. Que la situación está difícil, que la situación está dura, que no hay ventas, que la gente no viene, que las deudas. Mire, casi todo el mundo tiene una deuda o varias. Algunas son deudas redituables, otras son deudas terribles, otras son deudas que heredaron, deudas que les quedaron. Todo el mundo tiene situaciones. Pero hoy yo quiero compartirte esto antes de que terminemos. Hable la palabra. Pruebe. Hable la palabra cuando se levante. Hable la palabra en la tarde o al mediodía. Hoy, por ejemplo, les dije al mediodía. Yo sé que la mayoría lo hicieron. En la hora del almuerzo, den gracias por todo. Y dar gracias por todo significa decir gracias por las buenas cosas. Y gracias también, Señor, por este mal momento que estoy pasando en mi experiencia humana, porque es un mal momento por esto y por esto. Pero te doy gracias, porque en todo y por todo yo te doy gracias. Es lo que decía el salmista David, ¿no? Uno usa la palabra, abre la boca y dice, como dice tu palabra, bendeciré al Señor en todo tiempo. Padre, tú sabes que te he alabado cuando me han llegado las bendiciones y los favores. Te he alabado cuando he estado en las vacas gordas
te he alabado cuando he estado bien y también te he alabado cuando no he visto, pero te he alabado. Porque nuestra confianza en Dios no se basa en los sentidos, sino en lo que Dios dijo. Porque por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy la reflexión los provocó a ustedes a creer que Dios en cualquier momento de este día, de esta semana o de este mes, les puede entregar no solo, oído, lo que de estos 11 meses atrás, sino que se puede sobrar. Así es. ¿A Dios no se puede sobrar? Es que a Dios nada lo limita, nada lo amarra. Ay, que el retroactivo. Dígale, Padre, yo te he creído, he confesado tu palabra. Conoces mis alegrías, mis lágrimas, sabes la lucha entre mi mente y mi corazón, pero aunque la mente hace me dice que no, mi corazón ha confesado tu palabra. Yo te doy gracias por mi retroactivo. Amén, amén y amén. Porque él dice que hasta 2 veces, 4 veces y 7 veces. El reino de Dios tiene más que suficiente. Más que suficiente. Entonces, amado, llévese esto hoy en su corazón. Si usted habla la palabra en la mañana, habla la palabra en la tarde, en la mañana llena su día de la palabra. Este es el día que Dios hizo, por lo tanto me alegraré en él. Dios va delante de mí abriendo las puertas. Camino en obra buena preparada anticipadamente. Donde yo voy ya me están esperando. En la tarde, al mediodía, Padre, gracias por cómo va el día. Los que confían en el Señor jamás seremos defraudados. Padre, ahí te llegaron los recibos para cancelar, pero la casa es tuya, el carro es tuyo, la empresa es tuya, así que tú eres el que paga aquí todo. Gracias, Padre. Yo soy un administrador fiel de los recursos de Dios. Todo es tuyo. En la tarde, en la noche, Padre, gracias. Esta mañana tuve misericordias. Ahora tengo fidelidad porque llegué a casa, estoy descansado, está la esposa, están los hijos, o estoy solo, o estoy sola. Te doy gracias por la comida, te doy gracias por el vestido, te doy gracias por el lecho. Me acuesto en paz, duermo en paz. No tendré temor de malas noticias. Me acostaré y dormiré tranquilo. Mientras que yo duermo, los ángeles trabajan a mi favor. Entonces, siempre estoy confesando la palabra porque dice Hebreos 2:14 que los ángeles, parte de los ángeles, han sido puestos por Dios para ayudar a los herederos de la salvación y yo soy un heredero de la salvación. Hablarás de ella por la mañana, hablarás de ella por la tarde. Pastor, pero usted ¿por qué habla tanto de la Biblia? Amor, pero usted ¿por qué habla tanto de la Biblia? ¿Usted por qué habla tanto de la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Siempre estamos nosotros confesando la palabra. A toda hora, leyendo la palabra. Entonces, por eso es importante que usted, ¿pero cómo hago? Entonces lea la reflexión diaria, todos los días. No sáquese un minutico. Yo siempre hago el ejercicio, amados. Yo leo la reflexión, o cuando la estoy escribiendo, que algunas son mías, la escribo, luego la leo y la envío, y luego vuelvo y la leo. Y si no es mía la reflexión, yo la leo, la envío y vuelvo y la leo. 2, 3 minutos. Me van a disculpar, pero es una forma drástica para hacerme entender. Hay personas que se demoran en el baño 40 minutos, 1 hora, 20 minutos. Oye, ¿no puedes sacar 2 minutos para leer la reflexión? Diciéndole a tu mente esto, oye, a la mente, porque el corazón siempre está ahí, a la mente decirle, espérate, cálmate, necesitamos ver a Dios en esto, requerimos ver a Dios en esto, todo lo que tenemos lo hemos recibido ¿de quién? De Dios, lo que estamos deseando lo vamos a recibir de Dios, así que 1 minuto o 2 para leer la palabra que me va a dar fe para creer que este día es único, extraordinario y maravilloso, no es una pérdida. Voy a leer la reflexión. Es que estoy leyendo la reflexión y que sonó el teléfono, que timbre, devuelve la llamada. Pero lee la reflexión, dale gracias a Dios. Busca el texto bíblico. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo nosotros pudiéramos comprender eso? Nosotros estamos unidos al Señor en el Espíritu. Nuestro corazón es de Él. Nuestro deleite debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Para la palabra de Dios genera en uno paz. La palabra de Dios, cuando uno la habla y la confiesa, genera salud. La palabra de Dios, cuando uno la habla y la vive, genera reposo.
La palabra de Dios, cuando uno la habla, le quita a uno las ataduras y lo libera a uno para que uno pueda avanzar. Leamos, por favor. Como ejemplo, en este momento. Como ejemplo, en este momento. Ve conmigo al Salmo 19. Busca en la Biblia. Pastor, no puedo buscar porque estoy en el dispositivo y si me salgo, entonces busca papel y lápiz y escribe Salmo 19. Mira lo que dice. Haz el ejercicio. Busca Salmo 19. Vamos a decir esto antes de leerlo porque ya nos estamos acercando al final para orar. La palabra de Dios, cuando sale de Dios, de su boca en el espíritu, la palabra es como la corriente eléctrica, es energía que sale. La palabra es como el viento cuando sale de Dios. Esa palabra, cuando Dios la habló en la eternidad, para nosotros, en el tiempo, la habló hace 1000 años, 2000 años, hace 2500, 3000 años. Pero en el espíritu, esa palabra, Dios no la habló hace ese tiempo, porque Dios vive en la eternidad. En el espíritu, Dios está hablando esa palabra, porque no es lo mismo nuestro tiempo al tiempo de Dios. Esa palabra, para nosotros, en la humanidad nuestra, hace 2000 años, esa palabra, ese viento, esa energía, ese soplo, se condensó, tomó forma en el vientre de María. Entonces, dice Juan, la palabra se hizo carne, tomó forma humana. Jesús mismo, en su cuerpo es la palabra de Dios. Si pudiéramos ver a través del cuerpo de Jesús, habiendo estado allí, si pudiéramos ver a través de su cuerpo, lo que veríamos es la forma corporal de un hombre con luz para arriba, luz para abajo, que se mueve de un lado a otro, una especie de neblina, de energía. Mire, 3 apóstoles lo pudieron ver. Jacobo, Pedro y Juan. ¿Dónde lo vieron? En la transfiguración. ¿Qué vieron ellos? Energía, luz. Vieron que la ropa desapareció porque la luz se salió, porque Él es la condensación de la palabra. Ese es el misterio de la piedad, que la palabra o Dios se hizo carne. Él muere y resucita tomando nuestro lugar. Así que la palabra no es un libro. Ahí está la palabra. La palabra es viva, es espíritu. En Jesús se encarnó. Ahora la palabra se encarna en nosotros. Ahora la palabra está en nuestro espíritu. Pero la palabra sigue teniendo ese poder. O sea, no es algo muerto. Sigue teniendo esa movilidad, esa fuerza. Por eso dice Efesios 6, habla del poder de su fuerza. La palabra es viva. Mire, aunque usted se levante todos los días y diga en la mañana, la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa en mi vida y en mis circunstancias. Amén. Aunque usted lo diga al mediodía otra vez, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y es eficaz en mi vida y en mis circunstancias. Y dígalo en la noche. De decirlo, esa palabra va a pasar de mi mente racional que dice, oye, pero ¿cómo? Pero eso es un libro, pero tantas religiones, pero eso se va a pasar a mi ser interior, a mi subconsciente. Y una vez que logra estar en mi subconsciente, que es donde genera fe, ¿sabe cómo voy a vivir? ¿Cómo va a vivir usted? Como una persona que está convencida plenamente que la palabra de Dios es viva, es poderosa y es eficaz. Así que frente a cualquier circunstancia, lo que va a decir es, no me preocupe, la palabra de Dios es viva, es poderosa y eficaz. Eso ya está resuelto. Porque Dios dice, porque Dios lo dijo. Así es. Es el convencimiento que puede tener. ¿Qué es lo que Dios dice? Entonces, mire lo que dice acá, que la palabra de la que se va a hablar acá, oído, es una persona, se llama Cristo. 19. Y esa palabra Cristo, esa palabra hecha carne, ahora está en nosotros, está en usted, está en mí. Entonces, mire la hermosura
desde el versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Qué le producen al alma? Reavivan el alma. Oiga, ¿usted se ha encontrado alguna vez con el alma apachurrada, deprimida, como una pasa, seco por el sol de las circunstancias? Ahí, ay, solamente quiero llorar. Estos días escuchaba a dos personitas que decían que eran un gusanito, recordando una canción que cuando yo era más joven, que decía, nadie me quiere, a veces el alma está así, nadie me quiere, nadie me acepta, o sea, yo me voy a comer un gusanito. Es que yo le queda acá al sistema para ayudar a que el alma se apachurre más. Óigame, a veces el alma está como medio muerta en vida. La palabra de Dios es tan poderosa y perfecta que reaviva el alma. Por eso le dije, cuando usted tenga cualquier emoción así alterada o bajita, vaya a la palabra. Pero uno lo que quiere es ir a hacer cualquier cosa que no sea la palabra. Hay gente que lo que quiere es ir a beberse el mar. Hay gente que lo que quiere es ir a pegarle a otro. Hay gente que lo que quiere es ir a hacer el reclamo. Hay gente que lo que quiere es ir a golpear la puerta. Bueno, lo que sea. Vaya a la palabra. Revive el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Señor, dame sabiduría. Usted tiene sabiduría porque usted es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es Cristo y usted y Cristo son uno. Así que la palabra que es Cristo a usted lo hace sabio. Usted lo hace sabio. Señor, yo te doy gracias porque Cristo, sabiduría y poder de Dios en mi vida. Cuando yo hablo, habla el Señor. Por eso, hablarás de ella por la mañana, hablarás de ella al mediodía, por la tarde, hablarás de ella al acostarte. Ahora, no he dicho la otra parte del versículo que dice, como no es suficiente con que la hable 3 veces al día, entonces, oye, la repetirás a tus hijos. Entonces las escribirás en los postes. Porque es que esta palabra es viva, poderosa y eficaz. ¿Para qué? Para esa situación suya o mía. Esa palabra es poderosa, es viva y eficaz. ¿Para qué? Para esa circunstancia. Yo sé de algunas y otras las ignoro, pero el Espíritu de Dios las conoce todas. Esa circunstancia, nuestra circunstancia, la situación, lo único que va a transformar esa situación radicalmente de una forma efectiva es la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso coja la historia médica y la fórmula médica y póngalas debajo de la Biblia y diga, voy a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Y la palabra de Dios está sobre estos dictámenes, pronósticos y diagnósticos médicos. Voy a leer la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que por sus llagas hemos sido. Señor, gracias porque aquí debajo está el pronóstico, el diagnóstico, la prescripción médica, en la sabiduría humana para el cuerpo. Pero aquí sobre eso está la palabra, ese espíritu que dice, por sus llagas yo he sido sano. Y yo acepto la palabra y hablo la palabra sobre el dictamen médico, sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico. Hablo la palabra. La próxima vez que me examinen, me van a encontrar nuevecito, van a encontrar sano, van a encontrar perfecto, van a decirme, usted no tiene nada. ¿Será que nos equivocamos? Seguramente nos equivocamos. Ustedes sí no se equivocaron. Dios lo hizo. ¿Y qué va a colocar usted bajo la palabra? Las cuentas, los cheques, las deudas, las situaciones, la familia, los deseos. Póngalo ahí abajo. Ya le padre, tu palabra dice. Pero ya va a leer otro capítulo. Pero hay que leerla en la mañana, en la tarde, en la noche. Tanta Biblia. Oye, si no te gusta la clase de vida que tenemos, pues si quieres no leemos más Biblia. ¿Estás aburrido con el desayuno? ¿Estás aburrido con la comida? ¿Estás aburrido con la cena? ¿Estás aburrido con la cama? ¿Estás aburrido con los muebles? ¿Estás aburrido con el sitio donde vives? ¿Estás aburrido con el vehículo? Si quieres no leemos más Biblia, porque a lo que nosotros nos sostiene, Jesús lo dijo, y es una realidad de nuestras vidas. No solo de pan vive el hombre, pero el hombre sí vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se resume en esto que es sabiduría de Dios. El hombre vive de Cristo. Así es.
No solo de pan vive el hombre, no solo de dinero el hombre puede sostenerse, pero sí de Cristo. Entonces, ahí está la palabra. Es una invitación que se hace hoy. Hagamos la lectura. Los mandamientos del Señor son rectos que traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Esa palabra de Dios, esa ley de Dios, Cristo, es más deseable que el oro, incluso que el oro más puro. Es más dulce que la miel, incluso que la miel que gotea directamente del panal. Cristo, la palabra de Dios, sirve de advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes las obedecen. Así es. Padre, tu palabra dice por ahí en el Salmo 19, no me acuerdo el versículo, pero allá dice que si la obedezco, seré recompensado. Y me voy a mi labor en el nombre de Cristo porque sé que soy recompensado. Y sabes que cuando hablamos de la palabra, no se trata de que usted se aprenda una versión específica de una manera específica, sino que parafrasee el espíritu de la palabra. Usted la lee, saca de la palabra lo que la palabra quiere decir y usted la parafrasea. Pastor, es que yo no me acuerdo cómo dice, pero ¿cuál es el sentido de la palabra? El sentido de la palabra es que Dios dice que si yo le creo la palabra o la guardo o la vivo o la practico, voy a tener una recompensa. Claro, eso dice el Salmo 19, pero también dice eso Hebreos 11:6, que debe creer que Dios es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Principalmente de la palabra. Hablando entre otros de cánticos, himnos, de citas bíblicas. O sea, hay que tener conversaciones naturales, sí, claro. Hay diálogos normales de este mundo, por eso aprendimos nuestro dialecto, nuestra lengua, pero los espirituales, cuando hablan conforme a la palabra. Ellos fueron y echaron las redes. El milagro sucedió porque de día no se dan grandes pescas. Sin embargo, miren lo que hace aquí muy importante. Ellos en su corazón no estaban convencidos de que iban a pescar. Entonces ellos se fueron y se quedaron unos en la playa y se fueron unos ahí como para que el Señor no se sintiera mal. Bueno, vamos, el maestro dijo. Y no echaron las redes porque ya las habían lavado y las habían doblado, sino que echaron la red. Sí lo echaron al lado que el Señor dijo, pero echaron la red. Y cuando echaron la red, inmediatamente vieron cómo la red se tensionó y empezaron a sacar. Y al ir sacando, vieron que se rompía y entonces ahí sí le hicieron señales a los que estaban en la playa y dijeron, oído, y fueron los que estaban allí también y ayudaron. Mira esto, aunque fue una gran pesca, no era la pesca que el Señor tenía para ellos. ¿Por qué? Porque si hubiera echado las redes, hubieran sacado mucho más peces del agua y hubiera tenido una gran pesca. Tuviera una buena pesca, pero no una gran pesca. ¿Por qué? Porque la razón se interpuso a la intención del corazón. Porque la razón dijo, no, pues es que de día no se pesca. Los peces están durmiendo, están escondidos. Jesús es un muy buen maestro de la ley, de la palabra, es muy bonito y todo, pero él no sabe de pesca. No, además que la vamos a ensuciar. No, estamos cansados. Hagámoslo para que él diga pues que lo hicimos y nos vamos. Y entonces esa razón les impidió lo que su corazón les decía. Echen todas las redes, echen todas las redes, echen todas las redes, vean la algarabía, echen todas las redes. Así es. Yo no sé qué son las redes para ti, pero para ellos era la forma en que ellos laboraban, ¿cierto? Las redes para usted puede ser hacer las llamadas, las redes puede ser hacer el producto y ofrecerlo, las redes puede ser tocar puertas, las redes puede ser abrir el negocio, las redes puede ser estar atento y atender a los clientes, las redes puede ser llamar a algunos antiguos
pues, clientes, las redes puede hacer algo de marketing, qué sé yo, pero oído. Hable en la mañana la palabra, hable la palabra en la tarde, hable la palabra en la noche, llénese de la palabra de Dios. En la madrugada se despierta, diga algo bueno, diga algo como Dios es bueno, eso dice Nahum 1. Nahum 1 dice Dios es bueno. Diga algo en la madrugada cuando se despierte, diga Dios es poderoso, yo con el Señor todo lo puedo, y luego siga durmiendo. O sea, hable la palabra y haga lo que tiene que hacer. Hágalo de la forma que tiene que hacerlo. Seguramente, y es cierto, ellos no siguieron pescando de día, porque incluso algunos de ellos dejaron la pesca para seguir al Señor, pero los que siguieron pescando y los que siguen pescando hasta el día de hoy, siguen pescando de noche y siguen sacando peces. Haga las cosas como siempre las ha hecho, pero recuerde que lo extraordinario y lo sobrenatural no tiene que hacerse siempre en las mismas circunstancias que usted está enseñado a pescar o a hacer lo suyo. Por eso, esté a la expectativa de que como usted se levanta con la palabra, habla de la palabra durante el día y se acuesta con la palabra, en cualquier momento, al lado derecho, en el favor de Dios, donde usted está, en cualquier momento a usted se le manifiesta la pesca milagrosa, la bendición, al punto que no solamente va a ser para usted, sino que usted le va a tener que decir a otros cercanos: venga, le comparto, venga, le doy, venga, le comparto salud, venga, le comparto paz, venga, le comparto una buena vida, venga, le comparto algún bien. ¿Por qué? Porque es una multiplicación. ¿Por qué? Porque usted ha hecho como Él dice. ¿Y qué dice Él? Hablarás por la mañana, hablarás por la tarde, hablarás por la noche. ¿Qué dice Él? Si permanecéis en mí y mis palabras las leen cada 8 días en la iglesia. Así no es. Y mis palabras permanecen en vosotros. Es una constante. Por eso no diga, oye, el pastor sí que manda cosas. No, es que el pastor manda tanto como si uno fuera desocupado. Oye, yo sé que usted es ocupado. Pero el secreto de la vida natural está en la vida espiritual. Entonces, si le toma media hora al día, pues, discúlpeme si lo molesto con eso, pero si le toma media hora al día de sus 24 horas, media hora al día, el tema espiritual, no le haga protesta a Dios por tener que sacar del tiempo que Dios le regala media hora para dedicarse al punto espiritual que es para él, que es su beneficio. ¿Para quién? Para usted y para mí. Entonces la mente le dice, no, pero no hay tiempo, no, pero que hay que ir, no, pero que me deja el bus, no, pero que hay que hacer el almuerzo. Oye, no solo de pan vive el hombre, el almuerzo lo montamos en 20 minutos. Voy a leer la reflexión, voy a hacer la oración, voy a recitar el texto bíblico, voy a darle gracias a Dios, me levanto con Dios, me acuesto con Dios. Voy para un negocio, Señor, tú vas delante de mí, porque camino en obra buena preparada antemano. No me acuerdo de ese texto. Señor, envía un ángel delante de mí, que el ángel abra todo, yo voy detrás de él. O sea, diga algo que sea espiritual. Porque ahí está el secreto, para terminar el 2023 bien y empezar el 2024 como debe ser. Confiese la palabra, lea la palabra, piense la palabra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Malaquías dice, fue escrito el libro de memoria para los que piensan en Dios. ¿Usted se imagina eso? Que algún día, en una experiencia espiritual diferente, libres del cuerpo, el Señor nos invite a alguna reunión y nos diga, venga, ¿quieren ver el libro? Y yo, ¿cuál libro? Donde están los que pensaban en mí. Y, oh, maravilloso. Y no que lo busque, nada. Recibió favores, recibió una vida buena, tuvo hasta más años de lo normal y no pensaba. Sino que cuando abran el libro puedan decir, ahí está. Fernando, presente. Pensaba en Dios y vivía con Dios. Cuando uno ama a alguien, dicen los que saben de eso. Bueno, yo también sé de eso, ¿no? Pero vamos a decirlo científicamente hablando. Cuando uno ama a alguien, el 80% del tiempo que uno tiene y de los pensamientos lo dedica al ser amado. El 80%. Por eso la gente le dice, usted sé que está enamorado. Oye, ¿por qué? Pues le ve la cara. Está enamorado. 80% del tiempo, los pensamientos, las intenciones, todo. El mandamiento bíblico es este: amarás al Señor. Enamórese de Dios. Enamórese de la dulzura de Dios. Enamórese del corazón de Dios. Enamórese de la palabra de Dios. Diga todos los días, eterno,
Padre, te amo. Dígalo con todo su corazón, con su mente, dígalo desde los riñones. Te amo, Dios. Te amo, mi Padre. Te amo, eterno. Te amo, Dios altísimo. Te amo. Al principio, a algunos les sonará como algo sin sentido, pero si su consciente se entera, su corazón acepta esa verdad de que usted ama a Dios y que es amado por Dios, nuestra vida se transforma totalmente. Ahí está la palabra. No la escribí yo, la escribió el Eterno. Y Él siempre cumple su palabra. Así que los que van conmigo esta noche, desde donde estén, hagamos esta oración. Oremos juntos a nuestro buen Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que ha estado en la creación desde antes de la creación, que sostiene la creación, que nos creó y nos ha sostenido. Gracias por la palabra que nos visitó hace unos 2000 años y tomó la forma humana de Jesús, del niño que nace. Gracias por la palabra que vino para reconciliarnos. Gracias por la palabra que vive ahora en nosotros. Gracias por la palabra que es poderosa, viva y eficaz. Y gracias por la palabra que ahora está en nuestra mente y corazón y sale a través de esta boca. Gracias. Espíritu Santo, amorosamente como siempre lo haces y con toda la libertad, recuérdanos y produce en nosotros el querer y el hacer, en la mañana, en el día y en la noche, de pensarla o hablarla o leerla, la palabra. Levantarme con ella, caminar con ella y acostarme con ella. Que la palabra sea mi deleite, de día y de noche. Te doy gracias por las cosas extraordinarias que acontecen en la vida de los bendecidos presentes, de los bendecidos en la sala virtual, de usted que escucha el video. Te doy gracias por lo extraordinario y te doy gracias porque haciendo lo que siempre hacemos, hemos tenido la cosecha, siempre hemos tenido. Pero te doy gracias por esos días, esas horas o esos tiempos cuando se hace todo correctamente y no pasa nada, porque eso lo que nos está diciendo es prepárate, prepárate porque lo extraordinario está a punto de manifestarse, está a punto. Solo hazlo como es y esté atento para echarlo a la derecha, esté atento para confesar la palabra, esté atento para hacer lo que Dios dice que tienes que hacer, porque lo extraordinario está ahí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente o el corazón de los hijos de Dios, son las que Dios tiene preparadas y reservadas para los que le aman. Por lo tanto, Señor, te damos gracias porque más abundantemente lo que yo pienso o entiendo es que haces por cada uno de nosotros. A Jesucristo sea toda la gloria. A Jesucristo sea toda la gloria. A Jesucristo sea toda la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Que así sea siempre. Amén, amén y amén. Iglesia bendecida y amada. Una invitación de preparación en el corazón. En el mes de enero, esta comunidad, en el mes de enero, los invita para que se prepare durante este mes y ponga aparte algo de lo que Dios le dé o le haya dado y lo separa. Vamos en el mes de enero, a participar de una ofrenda que se va a recoger en enero. Solo en enero, no me recuerdo en diciembre, no en enero. Yo les digo cuándo lo hacemos. Usted me indica, esto es para eso, pastor. Vamos a hacer una ofrenda para la obra misionera. Una ofrenda que se va a entregar para que algunas personas puedan ir a algunos lugares de Colombia o a otras naciones, a lugares donde no hay iglesias establecidas o hay pastores que han estado trabajando, pero las congregaciones no han avanzado mucho porque hay sitios difíciles y esas personas van a tener con ese dinero, con esa ofrenda, pues se van a subsidiar, van a pagar sus viáticos, su alimento, su estadía, bueno, todo lo que requiere trasladarse hasta un lugar e incluso van a ayudar también de ese dinero, van a ayudar a sus pastores o a esas personas que están en esos lugares. El evangelio llegó a nosotros hace más de 60, 70 años a Colombia por los misioneros. Aún hay que hacer obra misionera. Entonces, prepárese desde este mes y el Señor, de esto que tú me das o lo que me vas a entregar, va a poner tanto aparte. Y en enero, cuando se les comente la fecha, usted lo va a hacer, lo va o a consignar o a enviar o lo va a entregar físico, pues para poder reunir esta ofrenda. Una vez que la tengamos, le daremos gracias a Dios y la vamos a entregar. Muy bendecidos. El próximo domingo, 8 de la mañana. Gracia y paz. Bendiciones eternas y permanentes. Hasta pronto.